Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es José Alberto. Te doy la bienvenida a Viaje Terapia. Hoy te saludo desde Playa Maguana. Te invito a descubrir esta preciosa playa. La típica playa tropical de arenas blancas, aguas azul turquesa. Tiene una barrera coralina. Pide que el oleaje sea fuerte. Playa Maguana se encuentra a 20 kilómetros de Baracoa. Para llegar hasta aquí puedes alquilar un taxi entre 25 y 40 CUC. En la temporada alta hay un bus tour que cuesta solamente 5. Yo en cambio elegí hacer cicloturismo. Si eres más arriesgado puedes viajar en el transporte público, pero no lo aconsejo. Entre las opciones de alojamiento encontramos Villa Maguana, muy cerca de la playa. Y en los alrededores también hay casas particulares, además de pequeñas cafeterías y restaurantes, así como un punto náutico donde podrás alquilar tumbonas, bicicletas acuáticas y equipo para hacer snorkeling, lo cual te recomiendo. El río Toa, Amazonas de Cuba. Este es el río más caudaloso de Cuba, que desde que nace hasta que llega al mar recorre 130 kilómetros. Toa, se dice, viene de la palabra indígena Toa, que significaba rana. De regreso hago una parada en Rancho Toa para almorzar, beber algo, dar un paseo en bote por el río y recuperar fuerzas luego de 32 kilómetros de pedaleo. Lamentablemente la instalación estaba cerrada y la única persona en el lugar era el finquero, que ese día estaba de guardia. El señor, al ver mi cara de desilusión y la de hambre también, me invitó a pasar y muy amablemente compartió su humilde almuerzo conmigo. Yo gustosamente acepté. No me cabe duda que el mayor tesoro de Baracoa es su gente. Mi mami, ya tú los veías cosas. Dice uno, compadre, ¿por dónde le entra el agua al coco? Y yo le dije, por donde mismo le entra la semilla al aguacate. Aprovechando el coco. La mejor agua que hay. Esa es la mejor agua, ese es el agua más pura que hay. Si tienes pensado visitar Baracoa, con un día no te será suficiente, por lo que vas a necesitar alojamiento. En Baracoa existen variadas opciones de hoteles y hostales, como el Porto Santo, el Castillo, Hostal Río Miel, el histórico Hostal La Rusa, además de numerosas casas particulares. Si quieres disfrutar de una estancia más cercana a la auténtica Cuba, en medio de sus barrios y su gente, mi recomendación es que elijas una casa particular, y para ser más exactos, Villa Paradiso. Buenas tardes, bienvenido. Villa Paradiso se encuentra en una pequeña colina con una preciosa vista al mar. Aquí se disfruta de una atmósfera bien tranquila y relajante. Cada una de las 3 habitaciones cuenta con todas las comodidades y una preciosa decoración, además de una terraza con vistas a la bahía. A Villa Paradiso llegué en busca de Roberto Jovel, que aún sin conocerlo me había ayudado a planear mi viaje a Baracoa. Nos une la pasión por la observación de aves. Los anfitriones son amantes de la naturaleza y tienen un precioso jardín lleno de plantas ornamentales, orquídeas, árboles frutales y poblado de aves y mariposas. Les recomiendo visitar la página web y canal de YouTube de Villa Paradiso. Les dejo los enlaces en la descripción. Allí encontrarás las mejores cosas que hacer en Baracoa, excursiones, información práctica, detalles para tu presupuesto y fotos. En fin, una enciclopedia de cómo disfrutar tus vacaciones en Baracoa. Roberto y su pareja Manuel han construido un pequeño paraíso en Baracoa y yo les estoy eternamente agradecido por toda la ayuda durante mi visita. Mil gracias a Villa Paradiso, los patrocinadores del video de hoy. Estamos en busca de esa icónica casa junto al mar, una casa de madera, donde se filmaron escenas de la película Miel para los chicos. Esta película me encanta. Aquí tenemos en la bahía de Mata la iglesia y la casa. La casa actualmente está deshabitada, los dueños creo que viven en Santiago. Este día aquí en la playa, en Caguajo, una playa prácticamente para mí solo, pues ese almuerzo que me ha preparado
Hilbert. Ese pulpo estaba riquísimo, estaba para chuparse los dedos y para chupar el plato. Eso me costó 5 CUC. Tienes la opción de que te lo traigan hasta aquí mismo, hasta la playa. No hay mejor lugar para comerte el pulpo que aquí, frente al mar. Aquí todo relajado, te bañas, disfrutas de la brisa, tienes la playa para ti solo, las vistas de la terraza de Maicí, el mar azul, y realmente no te quieres ir de aquí. La playa de Miel se encuentra en la misma ciudad. Es de arenas grises y se extiende por algo más de 1 kilómetro hasta la desembocadura del río Miel. En este extremo encontramos la comunidad pesquera Boca de Miel, un lugar pintoresco a orillas de la desembocadura del río, ideal para fotografiar el atardecer y para la observación de aves. Más de una tarde terminé caminando por toda esta ensenada. Evocando a ese gran director cubano de cine, Humberto Solás, y su gran filme del 2001, Miel para Ochun. Aquí, donde el río Miel se entrega al mar, Ochun, deidad yoruba, termino el capítulo de hoy. Hasta la próxima aventura. Espero te haya sido útil este video. Si así fue, sería de gran ayuda que le des me gusta. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas y que compartas mis videos en tus redes sociales. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia serán bienvenidos. Sin más, me despido.